Bueno, bienvenidas a todas. Muchísimas gracias por estar aquí. Es el primer directo, espero que no sea el último. Y bueno, primero de todo, para las que no me conocéis o para las que me conocéis desde hace poquito, simplemente me voy a presentar muy rápidamente. Me llamo Marta Picó, soy terapeuta psicocorporal y mi área de trabajo es el terreno de la conciencia corporal. Estoy especializada en la menopausia y me dedico a acompañar y ayudar a las mujeres a vivir la menopausia con naturalidad, a aliviar los síntomas que puedan tener, a ayudarles también a hacerles ver que la menopausia no todos son cambios hormonales que generan malestar y, en definitiva, mi objetivo también es el de normalizar lo que es normal. Porque una de las cuestiones que a mí más me no preocupan, pero sí que me molesta quizás incluso, es que se habla muy poco de la menopausia, ¿no? Y entonces, teniendo en cuenta que es una de las etapas más largas de la vida de la mujer, me sorprende de que las mujeres no lo tengamos más presente este periodo y que tengamos tan poca información, ¿vale? Y además, también dejar claro de que los cambios que se producen en la menopausia no son solo físicos, sino que también hay un cambio mental y emocional muy importante. Por otra parte, también destacar que, desde mi punto de vista, si te das la oportunidad de vivir este periodo con conciencia, realmente puedes sacar mucho provecho y puedes salir muy reforzada, porque es un periodo de cambio importante, pero que realmente ahí yo creo que las mujeres hacemos una transformación muy espectacular, según cómo. Entonces, y por otro lado también, que es por eso que yo en mis stories también ponía de si tienes más de 40 te interesa estar en el chat, digo en el chat, en el directo, es porque este periodo de cambio empieza mucho antes de lo que nos imaginamos. A partir de los 40 años ya empieza a producirse el cambio. En cada mujer de una manera particular, pero empieza el cambio a partir de los 40 años. Y es por eso que es importante que a partir de este momento eh, empecemos a observar qué es lo que pasa, empecemos a prestarle atención. Normalmente lo que ocurre es todo lo contrario, es decir, que las mujeres hasta que no estamos en plena menopausia no le prestamos atención, no empezamos a pensar en ella. Y no lo hacemos, y lo hacemos muchas veces forzadas por lo que nos está ocurriendo, porque empezamos a tener muchísimos cambios físicos, trastornos, etcétera, que nos obligan en realidad a mirarla, ¿vale? Pero eso no debería ser así. Deberíamos empezar a pensar y a mirar la menopausia a partir de los 40 años. Pero no lo hacemos también porque la menopausia tiene muy mala prensa. O sea, la menopausia normalmente viene acompañada por muchos prejuicios y muchos tópicos que no ayudan para nada a que las mujeres sintamos interés por esta etapa. Cuando pensamos en menopausia, pues nos imaginamos que una mujer menopáusica es una mujer vieja, es una mujer histérica, con sobrepeso, que los síntomas siempre son los mismos, que tiene insomnio y que el deseo sexual desaparece. ¿Sabes? Es decir, es bastante crudo así, pero es bastante esto, ¿no? Y entonces esta idea equivocada de lo que significa y lo que es la menopausia hace que la mayoría de mujeres la vivamos en soledad y que no la compartamos. Y ese también es un punto muy importante, el poder compartir lo que te está pasando te puede ayudar muchísimo. Y no lo hacemos, es que ni siquiera entre las propias mujeres nos hablamos abiertamente de, mira, estoy con los sofocos o con no sé qué, tal. Esto, si es que somos conscientes de que esto que nos está pasando tiene que ver con la menopausia, ¿eh? O sea que, fíjate. ¿Vale? Entonces, para empezar, sí que me gustaría empezar rompiendo con algunos de estos tópicos, ¿no? Porque creo que es importante. Creo que es importante. Por un lado, a ver, la asociación de que la menopausia, una mujer menopáusica está enferma.
nos pasan muchas cosas normalmente y a nivel físico y es normal que tengamos malestares bastantes que hacen que una piense, debo estar enferma porque es que me encuentro fatal, es decir, no duermo bien, estoy engordando, tengo sofocos, entonces hay algo en mí que no funciona. Entonces esta asociación de mujer menopáusica con mujer enferma tiene un sentido. Pero no es así, no es así. La menopausia no es una enfermedad. La menopausia es un proceso natural del cuerpo de la mujer para adaptarse a una nueva realidad, que es el fin de la etapa reproductora, pero es un proceso natural del cuerpo, que es un proceso muy largo, cierto, que puede provocar molestias y puede afectar mucho la calidad de vida de las mujeres, cierto, es cierto, pero no es una enfermedad, ¿vale? Además, otra cosa, por ejemplo, ¿no? Que los síntomas son siempre los mismos. Esto tampoco es así. Es decir, lo que más realmente va a condicionar la manera en cómo tú vas a vivir la menopausia es toda tu trayectoria vital anterior. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues quiere decir que puede ser que yo esté transitando la menopausia y la esté disfrutando un montón. Es decir, que, mira, por ejemplo, aquí Karina me lo está diciendo, ¿no? Y dice, yo estoy fascinada con esta etapa que estoy viviendo y no paro de querer contagiar esta sensación. Exactamente, es exactamente, esto es verdad, estoy de acuerdo. Es decir, que, ¿por qué? Pues porque el cambio realmente es más mental y emocional que físico. Los cambios físicos pasan, pero bueno, ahora me estoy adelantando a lo que iba. Eh, no, otro tópico, por ejemplo, ¿no? Que es una mujer menopáusica es una mujer vieja. Ya es como que estamos ya fuera del circuito. A ver, alrededor de los 50 es cuando se produce este cambio de la menopausia. Si la esperanza de vida de las mujeres está entre los 80 y los 85, apenas hemos traspasado la mitad de nuestra vida. Con lo cual, ¿vieja de qué? ¿Vieja de qué? Claro, nuestras abuelas, bisabuelas, en la menopausia sí que eran mujeres viejas, porque la esperanza de vida era muchísimo más corta y entonces, evidentemente, les quedaban 2 telediarios. Y era así cuando llegabas a la menopausia. Pero ahora, por favor, ahora no es así para nada, ¿vale? Otra cosa, sí, que una mujer menopáusica es una mujer histérica. Bueno, los cambios hormonales provocan una montaña rusa emocional muchas veces, ¿vale? Pero en realidad yo soy de la opinión de que la menopausia actúa como una lupa de aumento de todos aquellos temas que no nos gustan de nuestra vida. Es decir, es como que los vemos aumentados y muchas veces lo que vemos no nos gusta y esto nos causa malestar, nos causa enfado y muchas veces son incluso cosas que ni siquiera podemos entender de nosotras mismas. Y entonces eso provoca también mucha inestabilidad emocional, que evidentemente, perdón, todo el tema hormonal no ayuda. Pero hay bastante de eso también, ¿no? Otra cosa, que el deseo sexual desaparece. Bueno, esto da para otro directo y que probablemente lo haga, pero simplemente dejar claro qué pasa con el tema del deseo sexual, con la libido. No tiene por qué desaparecer. El deseo sexual se puede mantener intacto hasta el día que te mueres. Lo que pasa es que esto lo que requiere es cultivar mucho tu autoestima. Y claro, todos los cambios que se producen en la menopausia no ayudan muchas veces a tener una autoestima alta. Entonces, una autoestima baja se da de patadas con el deseo sexual. Y entonces eso pasa, ¿vale? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que ahí quizás tienes que poner de tu parte. En realidad, lo que está pasando es que en este periodo es que con todos estos cambios, lo que te está pidiendo el cuerpo y la vida, si quieres, es que empieces a prestar atención a ti, a lo que a ti te pasa. Y eso es lo que realmente es importante tener en cuenta, ¿vale? Pero bueno, claro, eso evidentemente requiere que tienes que poner de tu parte. Te tienes que empezar a esforzar por estar bien, ¿vale? Y buscar las estrategias, las soluciones, etcétera,
¿vale? Pero bueno, ahí también me estoy adelantando. Bueno, además de esto, lo que me gustaría ahora es explicar en qué consiste la menopausia, ¿vale? Seguramente muchas de vosotras a lo mejor ya lo tenéis como muy claro, pero a mí me gusta remarcarlo y dejarlo bien clarito porque yo creo que ayudan también a tener, a conocer mejor lo que nos está pasando, ¿vale? Bueno, vamos a ver. ¿Cuándo empieza? Es la gran pregunta, ¿no? La gran pregunta es, ¿cuándo empieza? Bueno, ya lo he dicho un poco. A partir de los 40 años empiezan los primeros cambios. Lo que hay que tener en cuenta es que la menopausia, a no ser que sea por un tema de una operación, una enfermedad, etcétera, si es un proceso natural, empieza de una forma progresiva, no empieza de un día para otro. Eso de entrada. Y lo que pasa es que es un proceso que es progresivo, que va de menos a más. Es como hace como una curva así, que sube, 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 sube y luego baja, 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 ¿vale? Y empieza poco a poco. Y eso pasa pues a partir de los 40 años, empiezan a haber cambios y normalmente no les prestamos atención porque realmente son, incluso pueden ser muy sutiles estos cambios. Lo primero y lo más evidente que ocurre normalmente es que la regla empieza a haber desajustes en el ciclo menstrual. Y nos encontramos, pues bueno, pueden pasar infinidad de cosas, en el sentido de que a lo mejor los ciclos se empiezan a alargar, o al contrario, que se empiezan a hacer más cortos, o que tenemos unas hemorragias enormes, o que de 5 o 6 días que teníamos la menstruación pasan a 3, o que casi no sangramos, o que la sangre es muy clarita, ¿no? Cosas de este tipo. Y luego también lo que empieza a llamarnos más la atención y es lo que nos lleva más deprisa al ginecólogo, a la ginecóloga, es que de repente un mes no te viene la regla. Y claro, al principio te pegas unos sustos bastante importantes. Porque claro, de repente dices, ay, ay, ¿voy a estar embarazada a los 45? Claro, dices, uff, madre mía, te vas corriendo a comprar el predictor y te das cuenta de que no. Y entonces te das cuenta de que ese mes no ha venido y al mes siguiente te vuelve a venir y lo vuelves a tener durante 6 o 7 meses más, o un año o 2 años y no ha pasado nada más, ¿no? Pero estos lapsus, este comportamiento tipo guadiana de la regla, cada vez se empieza a hacer más evidente. A medida que te vas acercando al momento en que la regla se va a ir definitivamente, eso pasa más. Primero se te va 2 meses y luego vuelve. Luego se va a 3 meses, luego a lo mejor 5 o 6 y luego vuelve, ¿sabes? Pero hasta que no llevas 12 meses seguidos sin tener la regla, no estás oficialmente ya en la menopausia. No se considera de que la regla se te ha ido definitivamente. Lo que pasa es que no es, pero aparte de esto, junto con los primeros desajustes a nivel de de menstruación, empiezan a aparecer paralelamente toda una serie de síntomas que son más sutiles, ¿vale? Y que son que, por ejemplo, pues que ya no descansas tan bien como antes, ¿no? Y ya tú tienes un sueño más ligero, no descansas, te cuesta más dormir 8 o 9 horas seguidas, y al descanso ya empieza a ser diferente. Y al principio piensas que es que quizás es que estás muy estresada, que has tenido algún disgusto, ¿no? Y no lo asocias mucho. Pero sí que es verdad que cada vez te das cuenta de que el sueño ya no es como antes. O tienes algún ataque de calor, por ejemplo, que bueno, de repente tienes un ataque de calor absolutamente injustificado, pero tampoco le prestas atención, porque bueno, te ha pasado una vez y luego ya no te ha vuelto a pasar. Pero también, a medida que va a pasar pasando el tiempo, estos ataques de calor cada vez son más evidentes. O, bueno, el clásico, que te das cuenta de que cada vez te resulta más difícil controlar el peso. Es decir, bajar de peso cada vez es más complicado, te lleva más tiempo y más esfuerzo. Incluso te pasa que te engordas muy rápidamente y dices, ostras, a ver, ¿no? Aquí me dicen, yo necesito dormir mucho, quizás no descanso, mucho calor sí. Bueno,
También puede pasar, es decir, yo soy de la opinión de que los cambios internos que se producen en el cuerpo son tan grandes que el desgaste de energía que hay internamente es mucho más grande del que nos pensamos y por tanto el cuerpo necesita recuperar la energía, así que también puede pasar. ¿Vale? Otro tema que pasa con el insomnio es que normalmente a veces lo provocan más los sofocos nocturnos que el hecho de que tus biorritmos estén alterados, ¿vale? Eso también. ¿Por dónde iba? Sí, vale. Entonces, el tema es que todos estos cambios van en paralelo, ¿vale? Y a medida que nos vamos acercando al momento en que se va a ir la regla definitivamente, estos cambios cada vez son más y más y más evidentes, hasta que la regla se va definitivamente. Ya llevamos estos 12 meses sin regla y ya la regla ya no va a volver. Y en este momento todos estos cambios que han podido ir apareciendo se hacen como mucho más presentes. ¿Y luego qué ocurre? Pues bueno, pues que el cuerpo necesita un tiempo para reequilibrarse. Y entonces, a medida que iba consiguiendo este reequilibrio hormonal, las cosas se van poniendo en su sitio. Y todo esto va a la baja. Todos estos cambios van desapareciendo paulatinamente. Algunas diréis, yo tengo hace un montón de años que los tengo y todavía no me han desaparecido. Ahora os explico un poco por qué, ¿vale? Pero esto va desapareciendo, los cambios físicos van desapareciendo. Lo que pasa es que es un proceso muy largo, es un proceso que puede durar 10, 15, incluso 20 años, es un proceso largo. Y por eso yo insisto en que merece la pena en que le pongamos atención, porque son muchos años, es una parte muy, muy importante de nuestra vida, ¿vale? Entonces, lo que ocurre es que cuando acaba este proceso, a lo mejor estamos ya en los 65 años y entonces nuestro cuerpo ya no es el mismo, evidentemente, pero no es el mismo no solo porque hemos pasado por la menopausia, sino porque tenemos 65 años y biológicamente a los 65 años una es diferente de cuando tenía 40 y es así. ¿Vale? Y eso también hay que tenerlo en cuenta. No le tiremos la culpa siempre a la menopausia, porque no es ninguna condena. ¿Vale? Pero los cambios no son solo físicos, sino que los cambios son también a nivel mental y emocional. Y para mí eso es más importante incluso. Porque si bien los cambios físicos acaban pasando, más o menos, los cambios mentales y emocionales han venido para quedarse. Y para mí este es el tema clave y el tema más importante. Y luego hablaré un poco más en detalle de esto. Voy mirando para aquí porque me he hecho una chuleta, porque si no me desorganizo y pierdo un poco el hilo y no quiero dejarme nada de lo que tenía previsto. Vale. Entonces, ¿qué es lo más importante que hay que tener en cuenta de cara a la menopausia? Bueno, para mí, lo que ya os he dicho, la clave y que va a condicionar más la manera como tú vas a vivir tu menopausia es la antelación con la cual tú hayas preparado el terreno para la llegada de este momento. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir preparar el terreno? A ver, lo que quiere decir es que, como os he dicho, la menopausia se comporta como una lupa de aumento de todo aquello que está por arreglar, todo aquello que tiene algún problema, ¿vale? Y entonces, de alguna manera, lo que es importante es que con la antelación suficiente pongamos orden a todas estas áreas que no están en su sitio, por decirlo así, ¿vale? Lo que ocurre es que como que no sabemos hacerlo, ¿vale? No sabemos hacerlo por dos motivos. Una ya la he dicho. Una es porque la menopausia tiene muy mala prensa y a las mujeres no nos gusta demasiado pensar en este momento porque lo asociamos normalmente a cosas muy negativas. Y además, cuando empezamos a mirar información sobre la menopausia, nos aparecen toda una serie de noticias que no nos gustan nada. Esto por un lado. Pero por otro lado también lo que nos ocurre a las mujeres es que nos hemos pasado media vida más pendientes de las necesidades de los demás que de las nuestras. Y entonces, cuando llega este momento que te obliga sí o sí a empezar a prestar atención a lo que te ocurre, ostras, no sabes ni por dónde empezar.
no sabes ni por dónde empezar. Y además, claro, es decir, ahora normalmente tenemos los hijos en el mundo occidental muy tarde y entonces a los 40 y poco todavía tenemos hijos muy pequeños y estamos muy atareadas y entonces evidentemente lo último que piensas es en qué es lo que me está pasando, porque bueno, el día a día se te come muchas veces, ¿no? Pero, pero bueno, y por otra parte hay otro tema importante y es que nadie te lo ha dicho. Esta es otra, porque yo a veces pienso, jo, si a mí, a los 40 y pocos, hubiera visto un directo como este, que alguien que me hubiera avisado, entre comillas, seguramente me hubiera, no sé, hubiera hecho lo que hubiera podido, como todo el mundo, pero yo creo que me hubiera puesto las pilas mucho más, o hubiera observado mucho más cosas que me estaban pasando en ese momento y que yo no estaba asociando para nada. Entonces, pero si tenemos la oportunidad, empezar a preparar el terreno es importante. Y a eso voy. ¿Qué es preparar el terreno? Pues preparar el terreno es pasar la ITV de tu vida y ser lo más honesta posible, ser honesta contigo misma, es decir, no hacerte trampas al solitario. Empezar a mirar todas las áreas de tu vida y ver si están en orden. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ¿cómo es mi alimentación? ¿Estoy comiendo bien? ¿Soy una persona que se preocupa por su alimentación o no? ¿O cómo están mis emociones? ¿Presto atención a lo que realmente siento o no? ¿O más bien miro para otro lado? ¿O cómo es mi relación de pareja? ¿Es esta la relación de pareja que yo quiero para mí? ¿O en el trabajo estoy bien? ¿Es un trabajo que me gusta, que me aporta? ¿O no? ¿O qué tipo de relación tengo yo con mi cuerpo? ¿Hago ejercicio físico? ¿Me cuido? ¿O realmente, oye, mira, voy haciendo lo que puedo y ya está? ¿O descanso lo suficiente? ¿Me doy el tiempo que necesito para descansar? ¿O soy de las que no para, no para, no para, no para? ¿O me doy tiempo para mí, espacios para mí, para cuidarme, para estar conmigo? ¿O cómo es mi sexualidad? Es decir, ¿cómo está mi sexualidad? Porque la respuesta a todas estas preguntas es lo que te va a dar el diagnóstico, entre comillas, de cómo están las cosas y por dónde hay que empezar. Es decir, ¿por dónde empiezo? Pues mira, por lo primero, por lo que esté más desarreglado, ¿vale? Si yo realmente no estoy cuidando para nada mi alimentación, pues quizás es ahí por donde tengo que empezar. Entonces hacer una cosa detrás de la otra. Si empiezas con tiempo, no te vas a agobiar y lo vas a empezar a incorporar en tu día a día y en tus hábitos de vida de una forma natural. Ahora se me ha ido de la cabeza una cosa que quería comentar. Sí, lo de la ITV. Estoy en la ITV, pasar la ITV y preparar el terreno. Se me ha ido de la cabeza, ¿eh? Fíjate. Vale, sí. Otra cosa importante. Lo que os decía antes del cambio mental y emocional, ¿vale? El verdadero cambio de la menopausia es mental y emocional. Este cambio que se produce a nivel hormonal, cuando hay la menopausia, también hace que a nivel del sistema nervioso también haya cambios. Y esto hace que las mujeres en este periodo empecemos a tener una claridad mental que antes no habíamos tenido. Es decir, que empecemos a darnos cuenta y a tomar conciencia de una serie de cosas de nuestra vida que hasta ahora pues no éramos conscientes, no éramos capaces de ver. Es como si de repente tuviéramos una venda que empieza a caer progresivamente y empezamos a ver cosas que estaban ahí y que no éramos capaces de ver. Entonces, este cambio es muy importante porque es un momento en el cual las mujeres nos empezamos a cuestionar muchas cosas de nuestra vida y no es extraño que en esta etapa las mujeres hagamos grandes cambios radicales muchas veces en nuestra vida, porque nos empezamos a cuestionar si es realmente esta la vida que queremos tener. Y eso provoca normalmente una gran revolución. Pero si tú lo vives con conciencia, puede ser una gran oportunidad, porque de alguna forma este momento lo que te está llamando es a poner orden. La menopausia lo que te dice es
pon orden a tu vida, ordena las cosas y tira para adelante, pero de otra manera. De otra manera, pero que tú te tengas en cuenta. Es decir, que lo que te está diciendo la menopausia es que ahora te toca a ti. Ahora toca escucharte, cuidarte y tratarte de otra forma, ¿vale? Eso es importante tenerlo en cuenta. Es cierto que te puedes encontrar también de que, bueno, tú puedes un poco mirar todo esto y dices, ya, pero ¿por dónde empiezo? No sabes ni por dónde empezar, porque realmente te puedes encontrar como muy perdida. Primero porque ya gestionar todo lo que te está pasando a la vez es como muy complicado y no sabes por dónde empezar. Bueno, ¿vale? Es lícito y es normal y además es que es lo más habitual, es lo más habitual. Bueno, pues pide ayuda. Pide ayuda. Es que las mujeres no lo hacemos. Es como que yo lo hago todo, yo tengo que poder con todo y así estamos educadas muchas mujeres, ¿no? Bueno, pide ayuda. Es normal que haya cosas que no puedas afrontar tú. Entonces, ten en cuenta pues que si realmente estás teniendo muchísima alteración a nivel corporal con el peso, que no puedes controlar el peso, que no hay manera, te has hecho 1000 dietas y no hay manera, vete a ver un buen nutricionista, por ejemplo, ¿no? O si realmente a nivel emocional te está costando mucho gestionar todo lo que te pasa porque no lo entiendes y no sabes cómo gestionarlo, pues ves a terapia. Un psicoterapeuta bueno te puede salvar la vida y te puede ahorrar muchísimos años de pasarlo mal, ¿vale? Entonces ahí eso también hay que tenerlo en cuenta, es decir, créate tu propio equipo de socorristas, que le llamo yo, que es decir, busca a aquellos profesionales que te puedan ayudar, porque soluciones las hay siempre solución a lo que te puede pasar. Y entonces a nivel pues tanto alopático como alternativo, pero está la acupuntura, está la fitoterapia, está la psicoterapia, está la terapia hormonal sustitutiva. Es decir, hay un montón de alternativas que te pueden ayudar a pasar todo esto muchísimo mejor. Pero lo importante es, una, que seas consciente de eso, de lo que te está pasando, y dos, que decidas ponerte manos a la obra y buscar soluciones. Y eso lo tienes que decidir tú. Es decir, nadie va a venir a salvarte, no hay recetas mágicas. Tienes que ser tú, ¿vale? Otra cosa que antes quería comentar y se me ha ido de la cabeza y ahora os lo digo. Me voy un poco para atrás, pero bueno, da igual. Sí, tener en cuenta que no hay una menopausia, sino que cada mujer tiene su propia menopausia y la vive de una manera particular. No hay una menopausia. Entonces, lo que decía antes, ¿no? De que los síntomas no son siempre los mismos, sino que cada mujer la vivirá a su manera. Y eso también es importante tenerlo en cuenta porque lo que me vaya bien a mí para mejorar mi situación, a lo mejor a ti no te va bien. Y a lo mejor yo te puedo estar diciendo, pues mira, para los sofocos tómate esto. Pero a lo mejor a ti no te funciona tan bien como a mí me funciona. Pero eso no quiere decir que lo que yo te he recomendado sea inválido, sino simplemente que tú necesitas quizás otras cosas. Y alternativas hay muchas, ¿vale? ¿Qué más? Sí, también comentaros que me gustaría insistir un poquito más en el tema del cambio emocional. ¿Por qué? Lo que os decía antes, el cambio emocional ha venido para quedarse. A partir de ahora es que la vida la ves con otros ojos, la ves de otra manera. Y eso para mí es una oportunidad. Es una oportunidad, es una manera, es una opción que te da la menopausia si tú la quieres realmente aprovechar. Si realmente decides vivir la menopausia con conciencia, te puede ayudar muchísimo, porque te da la oportunidad de mirar para adentro, de hacer una revisión interna y de decidir que a partir de ahora la protagonista de tu vida vas a ser tú. Algo que nos pasa a nivel emocional también es que de repente, ostras, perdemos
las ganas de estar siempre apagando los fuegos de todo el mundo. Y de repente empezamos a sentir como una necesidad de ponerme yo en la primera de la lista de mis prioridades. Y de repente, en este momento, empiezas a recuperar temas y cosas que habías olvidado desde hacía años, incluso desde la adolescencia. Y empiezas a decir, ostras, pero es que a mí me encantaba pintar y no he pintado nunca más. Empiezas a pintar de nuevo. O decir, ostras, pero si a mí me gustaba mucho escalar montañas y te apuntas otra vez a un grupo de montañismo y tal. Es decir, empiezas a recuperar muchas cosas que antes las tenías olvidadas. Y esto es porque el cuerpo te pide yo, te pide yo, te pide yo soy primero. Y te enfadas cuando te encuentras que tu entorno no te lo pone fácil. Esta es otra, esto también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Que claro, te has pasado media vida pendiente de las necesidades de los demás y en el momento en que tú empiezas a hacer recortes, por decirlo de alguna forma, y decir, mira, pues yo ya no me voy a ocupar tanto de esto, o ahora yo quiero salir también los jueves por la noche, o ahora a mí me gusta esto y lo vamos a hacer de esta forma, etcétera. Tu entorno empieza a mirarte raro y a decir, ¿qué le está pasando a esta? ¿Cómo que a partir de ahora ya no me vas a hacer esto? ¿O ya no me vas a acompañar? ¿O ya me dices que se acabó? Pero vamos a ver, no, de ninguna manera, no te lo pone fácil. Entonces es importante, bueno, ahí es importante negociar y dialogar muchas veces. A veces incluso cortar y decir, cortar por los años y decir, se acabó, si el otro o los otros no lo quieren entender, ¿no? Pero si tú eres consciente de que esto está pasando, lo puedes explicar. Y si lo explicas bien, pues los otros lo entienden, ¿vale? Y aquí todo el mundo nos adaptamos, ¿vale? Vale, sí. Otra cosa. También que muy importante también es el de empezar a cuidarte. Es decir, a darle prioridad también a esta parte de me voy a cuidar. Me voy a cuidar. Y me voy a cuidar no significa voy a tener más trabajo, sino significa cultivar tu autoestima. Cada vez que yo hago algo por mí, mi autoestima sube, ¿vale? Entonces, cuando yo me voy poniendo como prioritaria, mi autoestima sube. Y cuidarme quiere decir, pues, que voy a fijarme más qué es lo que estoy comiendo, voy a fijarme más si descanso o no descanso, voy a mirar a ver qué cosas me pueden ir bien para controlar mi peso. Todas estas cosas, voy a hacer más ejercicio, voy a apuntarme a ese grupo que me gusta porque de esta actividad que me satisface. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Por eso yo insisto mucho en la preparación, en preparar el terreno con antelación, porque si tú nunca te has preocupado de cuidar tu alimentación, pues seguramente cuando llegue la menopausia tendrás muchas más probabilidades de tener problemas con el sobrepeso, ¿no? O con el tema de los sofocos, si nunca te has preocupado de mirar hacia tus emociones, prestar atención a lo que realmente sientes, es probable de que los sofocos te afecten muchísimo más, ¿no? O si, no sé, si nunca te has ocupado de tu cuerpo, de prestar atención a tu cuerpo, de hacer ejercicio físico, de activarlo, de tenerlo tonificado, cuidándolo bien, pues es probable de que el insomnio te afecte muchísimo más, ¿no? Esto de cuando pensamos en cómo va a ser mi menopausia, también nos ocurre de que muchas veces pensamos que como que en mi familia todas las mujeres han tenido la menopausia así o asá, o mi madre le pasó con mucho sofoco, con mucho histerismo y con mucho no sé qué, yo también. Y como que ella la tuvo a los 49, yo también. Bueno, sí y no. ¿Vale? Hay un componente, ¿vale? Que se pasa de generación en generación y hay puntos comunes que puedes encontrar. Normalmente se salta una generación y puedes encontrar más común en tu abuela que en tu madre, ¿vale? Pero podría ser. Pero no tiene por qué ser así, porque te puedes encontrar en una misma familia que a ti la menopausia te viene a los 49 y a tu hermana
pues hasta los 53 no le viene, o que tú lo pasas fatal y tu hermana está tan tranquila. Porque yo lo que creo es que lo que más condiciona cómo va a ser tu menopausia es tu trayectoria vital anterior. Es decir, todo lo que te decía antes, el preparar el terreno, cómo es tu vida anteriormente, cómo te has cuidado, en qué condiciones llegas al momento de la menopausia, cuando empieza todo este cambio. ¿Has prestado atención a esas áreas donde hay que poner orden? Entonces, en función de cómo lo gestiones, cuando llegue el momento de este gran cambio que es la menopausia, lo vivirás de una manera o de otra. ¿Vale? Pero, por otro lado, yo te digo y insisto, si lo vives con conciencia, puede ser una gran oportunidad, porque insisto en que el cambio es más emocional y mental que físico. Eso viene a quedarse. Una mujer ya no es la misma después de la menopausia, ya no es la misma. Vemos la vida de una manera diferente y damos prioridad a cosas muy distintas, pasamos a vivir la vida de una manera muy diferente. Lo que pasa es que si no somos conscientes de esto, lo podemos pasar bastante mal. Lo podemos pasar bastante mal porque inconscientemente nos estamos cuestionando muchas cosas y no le estamos poniendo ni la atención ni la solución que requieren. Entonces, por eso es importante tomar conciencia de eso. Y por eso también es importante buscar ayuda, crear tu propio equipo de socorristas, de especialistas en aquellas áreas en las cuales tú necesitas que te echen un cable. Busca ayuda, no pasa nada, busca ayuda. Es lo más normal del mundo, que no puedas con todo y que haya cosas que no sepas ni por dónde empezar y no sepas cómo gestionar. Pero tienes especialistas en muchas áreas que te pueden echar un cable. Y para acabar, bueno, sí me gustaría comentar algo que para mí es fundamental y es muy importante, y es con que cuentes con tu cuerpo, que escuches tu cuerpo, que si realmente aprendes a escuchar tu cuerpo y hacerle caso, sobre todo, y hacerle caso, seguramente encontrarás el camino y las soluciones que necesitas, porque no vas a encontrar nunca a nadie más sincero que tu cuerpo. Desde aquí es bastante probable de que cuando llegas a un área de algo que no te gusta, es muy fácil escaparse y mirar para otro lado, pero cuando tú realmente escuchas lo que te está diciendo tu cuerpo, y durante la menopausia es muy, 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 muy evidente porque tu cuerpo hace mucho ruido. Si le haces caso, realmente puedes encontrar muchas respuestas que te pueden ayudar mucho a encarar la vida de una manera diferente y a vivirla de otra forma. Bueno, nada más. Hasta aquí, wow, casi 45 minutos. El primer directo, no sé, iré repitiendo, yo creo, os iré avisando, voy colgando cosas en mis stories, en mi feed, artículos de actividades que voy haciendo. Los jueves estoy en directo otra vez, pero de una manera distinta. Los jueves a las 7 hago mi clase de movimiento consciente, ya os he dicho que mi área de trabajo es el cuerpo, la conciencia corporal, donde hago pues una clase de esto también, unos 40-45 minutos, donde lo que hago es ayudaros a tomar conciencia de vuestro cuerpo. Es como un pequeño entrenamiento en la escucha del cuerpo y que es algo que si os vais entrenando en esta área, de verdad, que os puede ayudar mucho a tomar conciencia de qué es lo que me pasa, qué es lo que necesito y a empezar a discernir qué es lo que me corresponde y lo que no me corresponde, ¿vale? Y luego también me podéis, bueno, pues también podéis mirar mis artículos, todo lo que voy colgando, y si necesitáis alguna consulta personalizada me enviáis un mensaje particular y hablamos. Nada más, muchísimas gracias por estar aquí, estoy muy contenta y emocionada y bueno, y espero que nos volvamos a ver. Yo creo que sí, yo intentaré al menos una vez por semana pasarme por aquí un momento y hablar de cosas. Si me queréis ir haciendo preguntas de temas que queréis que vaya tratando, me lo decís, porque yo intentaré eso, desarrollarlos, explicarlos y hablar de ello. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada más.
Y nos volvemos a ver el jueves de entrada seguro y la semana que viene seguramente también. Venga, un abrazo. Adiós.